Tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva lección de Lecturas Millonarias. Mi nombre es Víctor Colchado y en esta ocasión vamos a hablar sobre el capítulo 3 que dice Método rápido en 3 pasos para eliminar el miedo. Tenemos 3 pasos el día de hoy para eliminar el miedo. Por favor, les pido que se queden hasta el último, porque hoy vamos a hablar sobre cómo eliminar los miedos. Nos ayudará de mucho, porque muchas veces sentimos miedo cuando vamos a tener quizás una entrevista o cuando vamos a emprender algo nuevo. Y esta parte es muy importante porque nos habla sobre cómo eliminar los miedos. Primeramente vamos a leer el paso número 1 que dice conocer su origen. El diccionario describe el miedo como una emoción desagradable que se anticipa a una situación de peligro. Es un mecanismo que se formó hace miles de años cuando el hombre primitivo cazaba animales. Era muy útil para saber cuándo correr o luchar. La adrenalina segregada hacía actuar rápidamente, pero hoy hemos heredado una producción de adrenalina en un entorno que ya no hace falta. Ahora, cuando el cerebro siente peligro, y digo bien, solo siente, segrega adrenalina anticipándose a un inexistente combate. Por eso muchos tiemblan, se paralizan o sufren pánico aunque no haya fieras por la calle. Esa adrenalina es buena para un esfuerzo deportivo, pero perjudica en otras situaciones. Si la adrenalina no se quema físicamente, queda inutilizada en el cuerpo y vienen los problemas. Produce más miedo, que a su vez segrega más adrenalina y una espiral difícil de salir. Entonces se reacciona mal, se grita o se busca pelea. Y si no eliminamos esa adrenalina con agresividad, puede causar depresión y en el peor de los casos, o destrozar la mente con la locura o el suicidio en el peor. Entonces, nos dice que es una emoción desagradable y que es un mecanismo heredado de hace muchos años, de miles de años. Y dice que el hombre primitivo cuando salía a cazar tenía miedo. Entonces yo me imagino que sí, en ese momento deberían de haber sentido tanto miedo porque a la vez ellos no salían a cazar cualquier tipo de animales, sino cazaban bestias gigantes. Entonces, al salir a cazar una presa, sentían miedo porque podrían terminar siendo presa ellos mismos, porque iban a cazar, como les digo, animales gigantes, mamús, o cazaban también búfalos. Entonces, quiere decir que ellos también desde ahí sentían miedo, porque iban en busca de comida, pero no era una comida pequeña como ahora, ¿no? Nosotros vamos y ahora todo lo encontramos listo. Entonces, también dice que tenemos que eliminar el miedo con agresividad, porque si no nos puede causar problemas y hasta nos puede dar la locura, o en el peor de los casos, dice, una persona hasta se puede suicidar porque el miedo, si no lo eliminamos con agresividad, nos puede causar mucho daño. Entonces, quiere decir que tenemos que eliminar con agresividad el miedo. Ahora vamos a leer el paso número 2 que dice aceptarlo. Lo más importante es reconocer que el miedo existe y que es algo normal. Cuando lo aceptas, al instante te sientes mejor. Si aceptas algo, le quitas su fuerza. Un principio budista que nunca falla. Pero si niegas al miedo, te amenazará y te chantajeará. Así que déjale que entre y salga a su antojo. No reacciones oponiéndote. Mírale de frente y sigue a lo tuyo. Tienes que avanzar y para eso es mejor observar al miedo como un espectador. Te sentirás mucho mejor porque ves que es algo irracional. En cuanto le mires a la cara, lo controlas. A partir de ahora, no mires a otro lado.
Cuando llegue el miedo, siéntelo y obsérvalo. Perderá toda su fuerza. Eliminarás muchos miedos si simplemente los aceptas. Por ejemplo, ¿para qué preocuparte por un despido o por perder una relación? Si va a pasar igualmente. Acepta que hay cosas fuera de tu alcance y ya está. No puedes salir con miedo de tu casa porque pueda caerte un rayo. Acepta que hay una posibilidad de que te ocurra algo malo como a todo el mundo y dejarás de torturarte con el miedo. Aceptar el miedo es la clave. El miedo no puede chantajearte si le abres tus puertas. Si lo ves como algo que entra y sale, romperás el ciclo de tener miedo, segregar adrenalina y tener más miedo aún. La próxima vez que venga el miedo, acéptalo. Siente tu respiración, tu pulso. Ahora tengo miedo. ¿Qué sensación? Como si te observaras desde una cámara en el techo. Prueba cuando entres en un sitio que te imponga. Tengas una conversación decisiva con alguien o hables en público. Acepta el cosquilleo del miedo como algo natural y verás qué cambio. Puedes incluso sonreírle. Ven con todo lo que quieras. No me importa. Quiero más. Me estaba aburriendo. Si decides que puedes vivir con él, se marchará al momento. Al miedo no le gusta sentirse aceptado y seguirá por donde vino. Pero nunca bajes la guardia, porque volverá y tendrás que aceptarle otra vez. Pero así refinarás el proceso y lo dominarás mejor. Entonces nos está diciendo en esta lección, como dice bien, que uno tiene que aceptarlo. Tenemos que aceptar al miedo a pesar de todo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos entrar a nuestra vida, lo aceptamos, el miedo seguirá. El miedo no nos puede chantajear, no nos puede intimidar a nosotros. Tenemos que aceptarlo y verás, acepta tus miedos y verás que se va a tener que ir. Pero nunca bajes la guardia, porque volverá y tendrás que aceptarle otra vez. Pero así refinarás el proceso y lo dominarás mejor. Nunca bajes la guardia, dice, porque si no, el miedo nuevamente te va a atacar, te va a consumir. Pero nosotros, a pesar del miedo, vamos a tener que continuar. Vamos a leer el paso número 3, que dice, dar un paso al frente. La acción mata la preocupación y da salida a la adrenalina. Si persigues un objetivo y llenas tu mente de objetivos, darás el golpe de gracia al miedo. Un paso adelante y el miedo desaparecerá totalmente. La solución siempre es la acción. Benefíciate de la adrenalina para hacer movimientos rápidos y no te quedes quieto. Si no, la adrenalina se acumulará y aparecerá el pánico. Da un paso adelante y matarás el miedo definitivamente. En cuanto abres la boca para decir algo que te impone, inviertes un minuto en ese proyecto tan grande o acaricias un poco ese animal que te da miedo, el miedo muere. Si das un primer paso, el resto son fáciles. Un primer paso bastará para quemar la adrenalina y los malos sentimientos. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que dar un paso adelante y bastará para poder quemar la adrenalina que nos produce el miedo y los malos sentimientos. Por eso dice, la acción mata la preocupación. Porque si nosotros accionamos y damos el primer paso, estaremos avanzando. Para correr una milla, tenemos que primeramente dar un paso. Y así estaremos encaminando para lo siguiente, para lo que continúa. Dice, y si no puedes dar ese primer paso físicamente, dalo mentalmente. Respira profundamente y piensa que no pasa nada por tener miedo. Al mismo tiempo, combínalo con tus objetivos y planifica tus movimientos. Visualiza cómo vas a hacer y el miedo será solo un pequeño cosquilleo en el estómago. Dar el primer paso físicamente o mentalmente. Si nosotros queremos iniciar algo nuevo y no damos el primer paso por lo menos
físicamente, hay que darlo mentalmente, hay que ir pensando, analizando para poder dar ese primer paso y poder hacer las cosas cada vez mejor. Y así podremos eliminar ese miedo que nos tiene día a día frustrados, nos tiene estresados. Entonces dice, tu training antimiedo podrás utilizar estos 3 pasos siempre. Antes de una importante cita, de un examen o de una posible confrontación. Así te librarás de esas semanas de estrés infernal. Antes del temido acontecimiento, si entiendes el mecanismo y actúas, lo dominas desde el principio y no tendrás que soportar el lastre del miedo nunca más. Ya sabes, acepta el sentimiento del miedo inmediatamente y no te pongas tenso. Solamente examina tus sentimientos, no huyas. Pase lo que pase, acéptalo. Si lo aceptas, el miedo se rebaja y desaparece totalmente en cuanto des un paso. Adiós al miedo que te amenaza antes de una negociación, antes de hablar con alguien decisivo, antes de una competición. Cuando sufres un altercado con la guardia baja o alguien llega con una apuñalada, tienes que reaccionar. Aceptar el miedo es hacer que el miedo pierda su fuerza, que el miedo se rebaje. Entonces estarás diciéndole adiós al miedo y con una sensación de triunfo, o sea, habrás superado el miedo. Pero ten en cuenta esto, agradece siempre la pequeña explosión de adrenalina que da el miedo, será un impulso genial. Antes o después recibirás una inyección de adrenalina en una situación que te imponga, incluso cuando creías que el miedo había desaparecido. Pero aprovéchalo, porque te servirá para actuar. Tendrás más reflejos, tendrás impulso para dar el paso, el primer paso, el más importante. Frío o calmado por el exterior, pero con toda la fuerza para actuar en el interior. Así serás el líder de la manada, calmado ante el peligro, pero con fuerza para actuar. Cualquier enemigo se retirará creyendo que eres el más fuerte por no mostrar signos externos de preocupación. Así será el miedo. Así será el miedo porque va a huir. Nos va a ver que estamos fuertes y no mostramos signos de preocupación. Y eso es lo más importante que tenemos que ver, de que ya después de haber aceptado al miedo, después de haberle puesto como nuestro espectador, ahora el miedo nos está viendo bien, calmados por el exterior, pero con toda la fuerza para actuar en el interior. Así tenemos que estar en todo momento. Cuando nosotros salimos a hacer algo importante, a pesar del miedo, tenemos que salir firmes y habremos expulsado y eliminado todos nuestros miedos. Bueno chicos, hemos llegado a la recta final. Espero les haya gustado esta lección el día de hoy y lo hayan podido comprender. Quiero pedirles por favor, ayúdenme a compartirlo y suscríbanse por favor, porque vamos a tratar un tema nuevo el día de mañana. Les estaré agradeciendo por su suscripción y por el dedito arriba. Gracias, compártanlo y hoy me despido con un chao.